Cordial saludo a la Iglesia en esta mañana. Por supuesto que hacemos llegar también nuestro saludo a aquellos que están siguiendo nuestra transmisión a través de las redes, a través de FM 106.1 Radio Maranata. Saludamos a algunos amigos que siempre están allí en la red y también en la frecuencia de FM 106.1. Por supuesto que es un gusto poder compartir este mensaje. Me estoy acordando de Lucio, un amigo que siempre nos está escuchando y allí desde Balsa Las Perlas. Así que un gran saludo, Lucio, Dios te cuide. Sé que estás atravesando un momento de enfermedad, de dificultad, así que un abrazo y confiados en el Señor. Y así también saludamos a otros amigos, hermanos que están atravesando alguna situación difícil, pero a través de este medio queremos llegar también a todos ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y los invito a buscar sus Biblias, aquí quienes estamos en el templo, a tomar su Biblia, a abrir la palabra de Dios, y aquellos que están siguiéndonos desde su casa o desde otro lugar, también los invito a buscar la Biblia. Es bueno que podamos abrir la palabra de Dios y podamos ver allí en la misma palabra lo que el Señor tiene para nosotros. Y en esta oportunidad vamos a buscar en el libro de Éxodo. Ya Ezequiel mencionó el texto principal de esta reflexión, pero vamos a buscar todos allí entonces Éxodo capítulo 20. Allí está el listado de los mandamientos. Y tengo una pregunta. Pueden escribir, aquellos que están siguiendo también por YouTube, pueden escribir allí en el chat, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si tuviésemos que decir cuál es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Sé que tienen la respuesta, si no me digan ahora, pero es como para pensarlo. ¿Cuál es el mandamiento más importante y por qué? ¿Cuál es? Saben que aquí en Éxodo capítulo 20 hay una introducción. Voy a leer el primer versículo, Éxodo 21, y dice: habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta expresión es muy importante porque está enunciando quién es el que presenta esto, y además lo hace en el sentido de ordenanzas esenciales que el pueblo va a recordar en realidad, porque estas ordenanzas ya estaban desde la misma creación. Entonces allí está la presentación. Y el versículo 18, Éxodo capítulo 20, versículo 18, nos da el marco del momento y las circunstancias en las cuales se dieron los 10 mandamientos, o Dios dio, o presentó las tablas de la ley. Y el versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Quiere decir entonces que las circunstancias que rodeaban al momento en el cual el Señor da los mandamientos, entrega las tablas, es un momento impresionante. Dios se manifiesta, es una teofanía, una manifestación viva de Dios. El monte se sacude, humea, hay un temblor, y esa es la manifestación de Dios. Así se manifiesta Dios para decir que Él es el Todopoderoso. Sin embargo, en el capítulo 20 que estamos leyendo de Éxodo, versículo 1 y 2, encontramos la misericordia del Señor. O sea, Él se manifiesta aquí con misericordia. Por lo tanto, esto va a dejar en claro que los mandamientos que Dios da a su pueblo no son
una suerte de reglas para generar el castigo, sino que más bien son una expresión de la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, preguntaba. En cierta oportunidad, una jovencita de unos 16 años se acercó a una de las iglesias en las cuales estaba participando, y entonces esta jovencita, su mamá tenía contacto con la iglesia. Esta jovencita se acercó a las hermanas y les pidió que por favor oraran por ella, porque estaba atravesando momentos muy difíciles. Las hermanas oraron, la animaron a venir a la iglesia. Visitamos a esa jovencita en su hogar, allí estaba con su mamá, y allí nos expresó un poco más detalladamente las cosas que estaba viviendo. Ella tenía como novio a un joven un tanto más mayor que ella, pero lo que nos contaba es que este muchacho ya la había maltratado. Y no solo eso, sino que este muchacho estaba inmerso en el mundo de las drogas. Además de estar inmerso en el mundo de las drogas, tenía una junta, se juntaba con un grupo de otros jóvenes y personas que no eran la mejor influencia, estaba en malos caminos. Entonces esta jovencita nos preguntaba: ¿qué puedo hacer? Oren por favor, quiero que mi vida cambie. Y entonces le dijimos a esa jovencita: lo que tienes que hacer es seguir los consejos del Señor. Busca en la palabra de Dios sabiduría. Y la palabra de Dios te va a dar consejos y orientación para que sigas ese camino y puedas estar bajo el cerco protector del Señor. Le hablamos acerca de los consejos, los mandamientos de Dios, le hablamos acerca del vínculo del matrimonio, le hablamos acerca de seguir a Dios y poner a Dios en primer lugar. Y le aconsejamos: ven a la iglesia, sigue viniendo y buscando al Señor. Después de charlar, aquella jovencita nos dijo: ¿sabe qué? Creo que no voy a poder seguir yendo a la iglesia. Y no voy a poder seguir a Dios. ¿Por qué? Porque no puedo dejar a mi novia. No puedo dejarlo. Yo lo amo. Lo amo tanto que seguro él va a cambiar. Pero no puedo dejarlo. Es más, siento que tengo que ayudarlo, tengo que cuidarlo. Saben, hermanos, cuando el amor acciona, y cuando el amor acciona en cosas que no están bien, puede ser catastrófico. Porque el amor traspasa a veces límites y nos prende, inclusive aún en cosas buenas. El amor puede llegar a desestabilizarnos, descontrolarnos. Un ejemplo de esto: estaba ingresando a un hospital de niños. Allí estaba una hermana que me había pedido que vaya a orar con su hijita, Carlita, tenía 6 años. Carlita estaba atravesando una enfermedad muy, muy difícil, muy difícil. Ya habíamos estado orando con ellos, pero ahora allí en el hospital, estaba en cuidados intensivos. Y entonces, cuando llegué al lugar, la hermana se acercó, me saludó, fuimos a la mesa de entrada. Allí había 2 hombres que estaban como personal de seguridad. Entonces, esta hermana les dijo que yo era el pastor de la iglesia y que quería que orara con su hijita. Y entonces uno de los guardias dijo: no puede ingresar, porque aquí en este hospital están prohibidas las visitas de todo personal o religiosos. Acá no puede entrar ningún religioso. ¿Es familiar? No, no es familiar, entonces no puede entrar. Y le expliqué, le dije: mire, yo soy pastor y vengo porque ella me está pidiendo, o sea, no vengo a hacer proselitismo ni a
invadir ninguna sala. Esta hermana me está pidiendo y yo vengo para hacer una oración nada más. No, no puede y no puede y no puede. Y terminantemente le digo acá, no puede ingresar. La hermana otra vez le dijo, pero por favor, solo quiero que pase y que haga una oración. No. Frente a esa situación, aquella mamá comenzó a llorar desconsoladamente. Se quebró en un llanto tan profundo, tan sentido, que tocó el corazón de aquellos hombres que estaban en la puerta, y entonces uno de ellos se paró, el otro ya estaba parado, lo miró, le hizo una seña, y aquel que nos estaba hablando dijo, bueno, pase pero salga enseguida, y se levantaron y se fueron. Y allí ingresamos, pudimos hacer la oración con Carlita. Y estaba Carlita con su cabeza cubierta, no tenía pelo, y con una sonrisa alcanzó a decir, gracias, pastor. Pudimos orar con ella. Cuando el amor está en acción puede llegar a descontrolarnos. Y cuando el amor está en acción, pero en cosas que no están bien, puede ser catastrófico. Pero el amor también puede transformar y cambiar corazones, actitudes inclusive como esta mamá que se quebró, se descontroló, pero eso permitió que pudiésemos orar con su hijita. Ahora, volviendo a esto del mandamiento, ¿cuál es el mandamiento más importante? Aquella joven que se acercó a la iglesia después de un tiempo, pasó un tiempo, las hermanas la encontraron. Lucía como de 10 años más grande. Obviamente las cosas no habían cambiado para bien, se profundizó su situación de padecimiento e inclusive ahora estaba embarazada. Cuando el Señor nos da sus mandatos para que realmente sean de bendición para nuestra vida. Y aquí el primer mandamiento sobre todo, ¿no? El primer mandamiento. Dice lo siguiente, Éxodo 20:2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Es una lástima que muchas veces nosotros escribimos los mandamientos y comenzamos desde el versículo 3, cuando en realidad el mandamiento empieza en el versículo 2. Los hebreos consideran que el primer mandamiento empieza en el versículo 2, con esta expresión, yo soy Jehová tu Dios. Nosotros a veces vamos a la parte negativa y empezamos diciendo, no tendrás dioses ajenos, pero el mandamiento comienza de una manera positiva, yo soy Jehová tu Dios. No solo eso, sino te saqué de la tierra de esclavitud. Yo soy el que te doy libertad. Los comentaristas hebreos, cuando analizan este pasaje, ellos dicen que Éxodo 22 marca la importancia de los mandamientos de Dios y el lugar de los mandamientos de Dios. Y lo comparan con la introducción a Génesis capítulo 1. Génesis 1:1 comienza diciendo en el principio. Y esa expresión se la reduce en hebreo a la expresión Bereshit. Y Bereshit empieza con la segunda letra del alefato o alfabeto hebreo que es Bet. Pero la expresión yo soy Jehová tu Dios, que es el inicio de los mandamientos, allí esta expresión podría sonar algo así como Anoshi. Y esta expresión empieza con la letra Aleph, que es la primer letra del alefato o alfabeto hebreo. Entonces los comentaristas hebreos dicen, esto marca que los mandamientos de Dios son primero, antes inclusive que la creación. Existen antes que Dios creara el mundo. Por eso, dicen ellos, esta expresión no está, esta palabra yo soy, no está puesta allí por casualidad, sino que hay una intencionalidad para marcar que
esto es primero, ¿no? Y entonces así destacan el primer mandamiento diciendo, el primer mandamiento comienza con esta expresión: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si le prestáramos mayor atención a este versículo y como parte integral de los mandamientos de Dios, existirían menos problemas en nuestra iglesia y entre los creyentes, menos problemas de legalismo religioso. ¿Por qué? Porque esta expresión nos está diciendo que no somos nosotros los que alcanzamos los méritos y comenzamos a mejorar porque guardo este mandamiento, guardo este otro, guardo el otro, entonces ahora he alcanzado la justificación. No, porque aquí este pasaje nos está diciendo claramente que Dios nos ha dado la libertad. Somos salvos por la gracia de Jesús, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino el Señor nos da la libertad, nos libra de la esclavitud del pecado y a través de su gracia nosotros podemos recibir el perdón. ¿Qué decimos a eso? Y no solo esto, sino que también aquí hay otra cosa. El Señor le recuerda al pueblo de Israel los mandamientos, pero antes de recordarle le está diciendo también, tú eres libre. Tú eres libre, el pueblo de Dios es libre, nosotros somos libres, tenemos el libre albedrío, podemos elegir si sigo a Dios o no le sigo a Dios, si hago la voluntad de Él o no la hago. Tienes libertad, pero yo te dejo esto, pero solo quiero decirte, el Señor está diciendo que yo soy tu Dios y que te doy la libertad y que conmigo tienes la posibilidad de recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Sí. Bueno, hay embarazos no deseados, ¿no es cierto? Alguien me está preguntando acerca de un relato al principio del sermón, ¿no? Hermanos, cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, Dios nos protege. Cuando nosotros dejamos de lado los consejos de Dios y tenemos nuestra elección, porque esta jovencita dijo, yo, antes que seguir los principios de Dios, y voy a seguir con mi novio. Es decir, la decisión que ella estaba tomando es más importante mi novio que Dios. La consecuencia de esto fue que esa chica fue maltratada, golpeada por su pareja. No solo eso, sino que perdió entonces ahora su autoestima, ya su imagen, por eso decía que al poco tiempo parecía 10 años más de lo que tenía 16 años esta jovencita. Y aparte de eso, ahora estaba embarazada, tener que luchar en esta situación, traer un niño a la vida y cómo lo criás, cómo lo educás en ese marco, ¿no? Ese era a lo que hacía referencia. Entonces, volviendo aquí a esto de versículo 3, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles eran los dioses que seguían los pueblos vecinos a Israel? Dioses que también afectaron al mismo Israel. Voy a mencionar 3 de ellos. El primer dios de ellos es el dios Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Tal vez para aquellos lectores de la Biblia rápidamente se van a acordar de esa historia en la cual los filisteos se llevaron el arca desde el territorio del pueblo de Israel y la pusieron frente a la imagen de su Dios, que
que era Dagón, y recordamos que allí Dagón se cayó, lo encontraron caído, después quebrado. Dagón tenía una forma muy llamativa, tenía una parte que era como hombre, ¿no es cierto? La mitad era hombre, y la mitad de esa imagen era como un pez. Ese era el dios Dagón, al cual le rendían culto los filisteos. Pero, ¿qué había de particular en la veneración a este dios Dagón? Bueno, consideraban que Dagón era el dios de la prosperidad. Entonces, clamaban a Dagón para pedirle que tuviesen las mejores cosechas, las mejores pescas y que pudiesen prosperar. Entonces, hoy nosotros podríamos decir que Dagón representa al dios de las riquezas o el dios de la prosperidad, ¿no? Otro dios que estaba por allí también entre estos pueblos vecinos a Israel es el dios o la diosa Astoret, también conocida como Astarté. ¿Cuál era la particularidad de Astarté? Bueno, Astarté era la diosa de la fertilidad. Se caracterizaban los cultos a Astarté porque eran cultos donde se practicaban orgías y había borracheras, ¿no? Eso era, podríamos decir en líneas generales, el culto a Astarté. No solo eso, sino que en sus cultos se practicaba la prostitución sagrada, tanto por hombres como por mujeres. Y esas prácticas se hacían inclusive allí, en el mismo culto, delante de la gente. Por lo tanto, el culto a Astarté era no para nada sereno, tranquilo, sino incitaba a la pasión, al desenfreno, al descontrol. Hoy, pensando en esto, podríamos relacionar, ¿no?, esta diosa, la diosa Astarté, con la sexualidad. Hoy hay un mundo que también está erotizado y sigue estas prácticas, ¿no? Y allí el mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otro dios que adoraban pueblos vecinos, en este caso los moabitas y los amonitas, era el dios Quemos y el dios Moloc. ¿Cuál era la característica de estos dioses? A estos dioses se les ofrecía sacrificios vivos. E inclusive había padres que llevaban a lanzar a un horno, porque allí estaba la figura del dios, para quemarlo vivo, como ofrenda. Este dios Quemos y este dios Moloc, para estos pueblos representaba el poder. Cuando ellos hacían sus cultos y hacían sus ofrendas a estos dioses, ellos clamaban y decían: Dios, ayúdanos para que tengamos poder y podamos destruir a nuestros enemigos, a nuestros vecinos, que podamos conquistar a todos. Dios del poder, Dios del poder. Y el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es curioso, ¿no? Cuando analizamos las características de estas deidades que rodeaban a Israel, entonces uno podría decir: a ver, ¿cuáles eran? El dios de la sexualidad, la diosa en este caso, del poder y de las riquezas. Y uno se pregunta, ¿no siguen esos mismos dioses en nuestro tiempo? Claro, no están manifiestos a través de una imagen, de una estatua, de una piedra, de una madera, pero siguen estando. Y vemos las consecuencias, porque estos dioses a la larga te devoran, te destruyen. Tenemos en nuestro tiempo una enfermedad muy complicada para la cual hay tratamientos, pero no hay cura todavía, que es el SIDA, ¿no? ¿Qué dice la sociedad frente a esto? Dice: bueno, vamos a invertir, vamos a poner más dinero
para encontrar medicamentos para solucionar esta enfermedad. Entonces uno dice, pero ¿no hay otra propuesta? ¿Y qué tal si seguimos el consejo de la palabra de Dios? ¿Qué tal si seguimos los mandamientos de Dios? Porque aquí, entre otras cosas, el Señor nos habla acerca de la pureza sexual, nos habla acerca del matrimonio, del vínculo duradero del matrimonio. ¿Por qué esta no puede ser una propuesta y solucionar este problema? Porque si se siguieran estos principios, se termina esa enfermedad. Se termina. Pero la sociedad no sigue esto, sino que dice, bueno, tenemos problema con esto de la sexualidad, bueno, vamos a recurrir a nuestro Dios dinero, vamos a invertir allí para encontrar solución, ¿no? Ni que hablar del tema del poder. En estos últimos tiempos se habla bastante acerca de los atentados terroristas. Y entonces, aquellos pueblos que tienen poder dicen, vamos a contrarrestar esto y lo vamos a destruir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear bombas más poderosas, aviones más poderosos, y vamos a ir y vamos a lanzarle la bomba ahí en su propio patio para que muerdan el polvo y los vamos a destruir. Y en lugar se generan, de terminar eso, se generan más personas con rencor, con odio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se recurre al Dios poder. ¿Qué en cuanto a Jesús? ¿Qué dice Él en cuanto a cuál es el mandamiento más importante? Si vamos al libro de San Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, allí aparece un maestro de la ley que le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el principal de los mandatos, de los mandamientos? ¿Qué le responde Jesús? ¿Le responde con una idea propia? ¿Con algún razonamiento propio? Vamos a ver que no. Jesús le responde con un escrito está. Y podemos ir ahí al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo le responde el Señor a este maestro de la ley? Deuteronomio 6, 5. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 5? Las palabras que Jesús toma aquí para responder a este maestro de la ley. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que responde Jesús. Con el escrito está. Jesús le responde claramente con el primer mandamiento, pero lo hace en forma positiva. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Hemos pensado alguna vez lo que significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? Sin lugar a dudas tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. En otra oportunidad, Jesús estaba en el desierto y allí estaba siendo tentado. Evangelio de San Mateo capítulo 4 narra este momento y el versículo 8 y 9 particularmente nos presenta la tercera tentación de Satanás a Jesús. ¿Qué le dice Satanás? Claro, él sabía que Jesús iba a pasar por dificultad, que iba a ser crucificado, que iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado. Entonces ahora dice, con esto voy a hacer caer a Jesús. Y el reino va a ser mío por siempre, ¿no? ¿Y qué le dice a Jesús? Le dice, mira, no necesitas padecer todo esto. Solo adórame y yo te voy a dar todo. El mundo, todas las cosas, te voy a dar todo. ¿Qué le responde Jesús? Es llamativo, pero Jesús también le responde aquí con un escrito está. No le responde con sus palabras, no le responde con sus ideas de ese momento, sino que le responde con un escrito está. Y él va a citar Deuteronomio 10, 20.
Si lo quieren buscar, Deuteronomio 10:20, allí está la respuesta de Jesús. Satanás le dice, solo inclínate y adórame, y yo te voy a dar todo el mundo. Poder, te voy a dar poder. Y Jesús le dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás, solo al Señor. Y luego le dice, no, vete Satanás. Y Satanás ya no siguió tentando más a Jesús. Queda claro entonces que para Jesús el mandamiento más importante es el primero. Es el primer mandamiento, ¿no? Pero no solo pueden ser dioses ajenos estas tres cosas que mencionamos en relación al dios Dagón, a la diosa Astarte o al dios Quemos, sino que también nuestras ideas propias, nuestros ideales, pueden llegar a ser dioses ajenos. Porque pueden ponerse en primer lugar antes que Dios. Cuando por ahí desarrollo una idea porque alguien me vendió esa idea y la tomé y bueno, ahí la voy a defender a muerte. Y puede ser que hable más de esa idea con mis amigos, con mis familiares o en mis muros, etc. Puede ser que hable más de eso que de aquel que tiene que ocupar el primer lugar en mí. Y ahí puedo estar yendo, ¿no?, a servir a un Dios ajeno. Queridos hermanos, la verdadera moralidad no es algo que nosotros podemos lograr por nuestros esfuerzos. Puede ser que a veces, inclusive siendo cristianos, estemos luchando para tener una moralidad cristiana y nosotros estemos luchando sin reconocer que tenemos que en primer lugar aceptar y poner a Dios como nuestro soberano. Primero, Dios. La verdadera moralidad viene de un corazón renovado por la gracia del Señor. Esa es la verdadera moralidad. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 2, lo expresa claramente, ¿no? Él dice allí, y no os adaptéis a este mundo. Este mundo tiene muchas cosas, pero dice, no se adapten a esto. Jesús también, ¿se acuerdan? Él oró y dijo, Señor, te pido que los guardes, no que los quites, pero que los guardes de este mundo. Y aquí Pablo dice, no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, a las ideas de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Importante, ¿no? Hay algunos especialistas que, hablando acerca de la mente humana y de la conducta humana, dicen que hay cosas que no pueden ser cambiadas. Que hay personas que nunca van a cambiar. Sin embargo, cuando Dios obra, Dios puede estar por encima de lo que el mismo ser tiene dentro de sí. Dios puede obrar y puede renovar. Dios es el único que puede llegar a cambiar algunas cosas que en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón no pueden cambiar. Pero Dios sí las puede cambiar. Por eso Pablo apela a esto. El mismo rey David, quienes leen la Biblia tienen bien presente el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, que dice allí la palabra del Señor. David había cometido un pecado tremendo, horrible. Y entonces ahora él, arrepentido, se da cuenta de que solo no puede cambiar y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y renueva, otra vez la palabra, ¿no? Renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Nosotros podemos esforzarnos para tratar de tener una moralidad y una religiosidad,
Pero si no ponemos a Dios en primer lugar, si no obra Él en nuestras vidas, solo vamos a quedar en eso. Solo vamos a ser un grupo de personas que intenta guardar ciertos principios. Y queridos hermanos, cuando nosotros entendemos y comenzamos con este mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, recuérdalo, ¿quién es Dios? ¿Soy yo en mi persona? No. ¿Es una idea? No. ¿Quién es? Es Él. Él es el Todopoderoso. Cuando reconozco que Él es el soberano, entonces Él comienza a obrar en mi vida, yo comienzo a cambiar. ¿Y saben lo que va a suceder? Va a suceder que los otros mandamientos van a estar en nuestro corazón porque nosotros nos vamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero ser fiel a eso, porque tú eres soberano y no voy a tener problemas con los otros mandamientos. Por eso, hermanos, la pregunta que nosotros debiéramos hacernos no es si ya estoy obedeciendo los otros mandamientos o qué mandamientos estoy obedeciendo. No es si soy lo suficientemente bueno como para que Dios me acepte. No es la pregunta que debo hacernos si ya tengo una comprensión plena y completa de Dios para que se haga la voluntad de Él en mi vida, sino que la pregunta que debo hacerme es, ¿estoy dispuesto a darle el primer lugar a Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a darle la primacía a Dios en mi vida? Y si es así, si yo le doy a Dios el primer lugar en mi vida, entonces me voy a comenzar a plantear cosas en todos los órdenes de mi vida. Me voy a preguntar, ¿esta película que estoy mirando me acerca a Dios? ¿Ayuda en mi comunión con Él? ¿Qué cosas mete en mi cabeza? Este deporte que practico o esta amistad que tengo, este trabajo que estoy realizando, esta forma de vestir, esta forma de arreglarme, esta música que escucho, ¿afectan mi relación con Dios? Si le doy a Dios la primacía en mi vida, me voy a hacer esas preguntas y el Señor me va a contestar. ¿Saben cómo me va a contestar el Señor? No con una voz de trueno, ni con alguna imagen en el cielo, sino el Señor me va a contestar con su palabra, con la Biblia. Y queridos hermanos, aunque Dios es el que obra y que transforma nuestro corazón, no existe reavivamiento sin la palabra de Dios. Porque esta es la revelación especial de Dios. O creo en ella o no creo. O estoy dispuesto a hacer lo que aquí el Señor me dice o no. Tengo libertad. Pero saben, hermanos, esta es la palabra de Dios y es el pan de vida. Y si es el pan de vida, tengo que estar en contacto con ella. ¿Un día a la semana? ¿Un día al mes? ¿2 veces a la semana? No. ¿Cuántos días? Todos los días. Porque el Señor me va a hablar a través de su palabra y a través de su palabra me va a dar respuestas a preguntas que tengo y también a través de su palabra va a renovar mi corazón. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar? ¿Guardar este mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. Así graben el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Aceptan al Señor Jesús? A ti también que estás escuchando en la radio, estás siguiendo este mensaje, ¿querés poner al Señor en primer lugar en tu vida? Va a ser la mejor elección. Que Dios te bendiga.